Hola, mi nombre es Alejandro Mejía. El día de hoy les voy a presentar mi aporte para la asignatura de metodología de la maestría en gestión de la educación superior. La consigna del foro 6 consta de 3 etapas, que son: qué se investiga, qué instrumentos se utilizaron y cómo se construyó la muestra. Les invito a ver la tesis que yo seleccioné con respecto a esta actividad. Bueno, para comenzar vamos a empezar con la presentación de la tesis. Para ello les tengo que mencionar que fue encontrada en el repositorio de la Universidad de Oxford. La autora de la tesis que elegí es Lee Spanner. Ella es una académica para la universidad y adicionalmente trabaja para una organización la cual tiene por objetivo el cuidar y mejorar la salud mental de los estudiantes en educación superior. Esta tesis es del año 2017 y fue presentada para optar por el título de Magíster en Ciencias de la Educación. El título de la tesis es El compromiso estudiantil y el empoderamiento de la educación superior, perspectivas de estudiantes en Inglaterra. Este documento está estructurado de 6 capítulos en donde se trabajan respectivamente introducción, revisión de la literatura, marco conceptual teórico, diseño de la investigación y metodología, análisis y discusión y conclusión respectivamente. Finaliza con la bibliografía y los anexos. Antes de comenzar con el análisis de la tesis, me gustaría hacer una aclaración a un concepto que está dentro de la tesis. Este concepto es el de compromiso estudiantil. Quizás en nuestro ámbito hemos escuchado este término y en Latinoamérica lo asociamos principalmente con el rango de actividades y comportamientos del estudiante, su interacción con la institución en conexión con sus estudios. Esto puede resumirse y ejemplificarse también. Nosotros concebimos al compromiso estudiantil como las acciones que hace un estudiante para desarrollar exitosamente sus actividades académicas. Esto puede ser, por ejemplo, la participación en clase. Sin embargo, el término compromiso estudiantil que se trabaja en esta tesis corresponde a un término utilizado exclusivamente en Inglaterra y que hace referencia al énfasis en el rol del estudiante y la toma de decisiones en la institución. Este término hace referencia a la postura o al sentir del estudiante con respecto a su participación dentro de la toma de decisiones de la institución. Este término tomó importancia en el año 2003, cuando los aranceles y valores de matrícula empezaron a incrementar. Por ejemplo, se pagaba por cursar una carrera de grado algo así como $3.500 y para el 2011 se pagaba casi $11.000 por la misma carrera. Es entendible que los estudiantes, al pagar matrículas bastante caras, se hayan visto en la necesidad de inmiscuirse en el proceso de toma de decisiones de la universidad y de esta forma al menos asegurar una educación de calidad. Vamos a empezar con el primer bloque, que se investiga. El objeto de esta investigación es explorar cómo los estudiantes en Inglaterra están empoderados para dar forma a su experiencia académica a través de la participación de la toma de decisiones de la universidad. Específicamente tiene como objetivo examinar los factores que permiten o limitan el empoderamiento de los estudiantes en este contexto. Para ello, esta autora se planteó una pregunta que es la base de toda la investigación: ¿cómo están los estudiantes empoderados para moldear su experiencia académica? Y de este se desprendieron 4 preguntas que podrían ser de utilidad. La primera de ellas: ¿cuáles son los factores que permiten el empoderamiento del estudiante? La segunda: ¿cuáles son las barreras para el empoderamiento del estudiante? Tercera: ¿cómo la marketización de la educación superior permite o limita el empoderamiento del estudiante? Cuarta: ¿en qué maneras el análisis de datos puede impactar en la constitución de políticas universitarias que busquen empoderar y moldear las experiencias académicas de los estudiantes? Expresando esto de una forma más simple, podemos decir que la autora buscaba ver cómo la conexión de este estudiante con la universidad, en este caso la toma de decisiones, impactaba o moldeaba la forma en la que el estudiante desarrollaba sus actividades académicas. Para el segundo bloque vamos a hablar acerca de los instrumentos que se utilizaron. Se plantearon desde metodología cualitativa y se ejecutaron a través de entrevistas semiestructuradas a grupos focales. Se desarrolló una entrevista con una serie de preguntas para mostrar áreas de experiencia relevante a la noción de empoderamiento según Sen.
Esta entrevista fue aplicada a un grupo piloto en donde se fueron depurando las preguntas hasta obtener el instrumento final. Por último, en este tercer bloque vamos a ver cómo se construyó la muestra. Fueron estudiantes reclutados de 3 universidades de Inglaterra. Se armaron un total de 5 grupos. 3 de ellos, incluido el piloto, pertenecían a universidades Plate Glass y las 2 restantes correspondían a universidades Red Brick. Esta es una terminología utilizada en Inglaterra para diferenciar tipos de universidades, pero esencialmente agrupan a universidades que fueron conformadas en los mismos años o se encuentran en áreas específicas geográficas. Para poner un ejemplo, podemos hablar de las universidades del conurbano, que nosotros conocemos que son universidades que se encuentran en el cinturón entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que fueron creadas a finales de los años 90. Dentro de los grupos focales, se aseguró que los estudiantes no tuviesen roles representativos. Estos estudiantes no debían pertenecer a asociaciones como consejos estudiantiles, federaciones universitarias, entre otros. Y también se quería caracterizar internamente a estos grupos que fueran homogéneos, no necesariamente de las mismas carreras, sino podían ser estudiantes que estaban cursando o habían entrado en la misma corte. Se trabajó con estudiantes de segundo o último año de diferentes carreras. En la tabla que tenemos en pantalla podemos apreciar cómo fueron conformados los grupos focales. Se detalla cada uno de los 5 grupos de las diferentes universidades, la fecha en la cual se llevó a cabo el estudio, el total de personas que lo conformaban, los años a los cuales correspondían los estudiantes, a qué facultad pertenecían, si eran estudiantes nativos o extranjeros, y por último, divididos en identidad de género. Con respecto al manejo de estos datos y su análisis, la información que fue recopilada de forma escrita y también grabaciones de audio. Estas grabaciones fueron transcritas a través de procesadores de texto y posteriormente se realizó un análisis temático para identificar y reportar patrones en la información. Toda la información relevada en los grupos focales fue trabajada en matrices de codificación y de esa forma facilitar el análisis. La fundamentación del instrumento utilizado se analizará en la segunda parte de este trabajo. Les adelanto que dentro de esta investigación, una de las principales conclusiones que se encontró es que entre más tenga un sentido de pertenencia el estudiante y saber que tiene una voz dentro de la universidad, este va cambiando la forma en la que cursa su carrera, resultando beneficioso para la mayoría de ellos. Con eso me gustaría finalizar esta presentación. Agradezco por su tiempo y les mando un saludo.